Empresa mexicana construyó un imperio turístico usando una cultura que no les pertenecía y terminaron exhibidos y humillados. Durante 35 años, una empresa mexicana construyó uno de los imperios turísticos más rentables del continente y ganaron miles de millones de dólares, pero siempre hubo un problemita que nunca quisieron aceptar hasta que la cosa se empezó a poner muy fea. Su principal atracción turística era algo que no era de ellos: la cultura, los símbolos, los rituales y pues en general todo el patrimonio del pueblo maya. Y es que todo lo que tenía que ver con este lugar era maya. Tenían un logo maya, publicidad maya, espectáculos mayas, hoteles con nombres maya y pues hasta aquí todo bien. A la gente que visitaba su parque turístico le encantaba aprender justamente sobre esta cultura y este lugar estaba muy bien diseñado para eso. Pues era como la Disneylandia maya. Todo iba muy bien hasta que un día los verdaderos mayas dijeron: oye pa, pues eso es nuestro, ¿no? Y pues los directivos de Xcaret quisieron callarlos a base de billetazos. Y bueno, todavía eso podría ser que los mayas sintieran un poquito de justicia, pero como suele pasar en nuestro queridísimo México mágico, esa lana llegó muy pero muy pellizcada a estas comunidades. Y cuando finalmente las autoridades entraron al quite, la Suprema Corte de Justicia les quitó el derecho de seguir lucrando con esa cultura. Y después el gobierno federal les rechazó 2 megaproyectos multimillonarios que ya tenían casi listos. Todo esto, además de afectarles en su cartera, les pegó en su reputación, pues son una empresa supuestamente socialmente responsable y con esto quedaron muy mal parados. ¿Cómo está mi querida bandita de la octava letra? Hoy les traigo una de esas historias que solamente pasan en nuestro queridísimo México y tiene de todo: una empresa multimillonaria, un pueblo originario, un chacalazo que se clavó toda la lana y las autoridades que al final hicieron justicia, al menos según ellos. Hoy este caldito de chacal sabe a cenote y a cochinita pibil, así que ya te la sabes. Ponte cómodo, brother, pon el video en pantalla grande, súbele tantito porque este novelón viene con 35 años de historia y al menos 3 villanos en diferentes niveles. Y yo sé que te va a encantar. Bueno, pues antes que nada, para entender de qué se trata toda la comedia del día de hoy, necesitamos saber primero quién o qué carajos es Xcaret. Todo empezó en 1984 cuando un arquitecto que se llama Miguel Quintana Pali compró un terrenito, cualquier cosa, unas 5 hectáreas en la Riviera Maya para hacerse su casita. La cosa es que cuando se puso allá a limpiar el terreno, encontró cenotes y ríos subterráneos y llegó a un punto en el que le pareció tan pero tan hermoso que decidió que en vez de construir su casa, mejor sería una excelente idea que el mundo tenía que conocer este lugar. Y bueno, si es que por ahí estas personas también podían soltar un poquito de lana para visitar este lugar, pues qué mejor. Así que en 1990 inauguró el Parque Xcaret y de ahí no paró. Este señor tenía mucha mente de tiburón porque primero compró barata la tierra, luego le vio harto potencial y convenció inversionistas de que crecieran el parque y creó algo increíble desde cero. El nombre que le puso fue Xcaret, que en maya significa algo así como pequeña caleta, que por si nunca habías escuchado esa palabra, caleta es lo que se forma cuando se unen el mar con la tierra y se hace como una especie de lagunita. Aunque curiosamente, antes de que se llamara así, el nombre original de este lugar era Pol, que en maya significa algo así como negociación o trato de comerciantes. Y esto es muy irónico porque justamente eso mero es lo que harían después con este lugar y con la cultura maya. Hoy el grupo Xcaret es enorme porque tiene 6 parques, 3 hoteles de lujo, incluyendo el Hotel Xcaret México con 900 suites, y hay de todo: tours, comida, shows y experiencias en toda la Riviera Maya. Esto se convirtió en el emporio turístico más grande del Caribe mexicano y hoy genera cerca de 17,000 empleos directos, mueve cientos de millones de dólares al año. Bueno, vaya, hasta llegó a ganar el premio al mejor parque del mundo en el año 2018. Si algo tiene este lugar y que lo hace único hasta nivel de negocio y de marketing es que como no es un parque de diversiones genérico, no brother, Xcaret es ecoturismo, pues puedes vivir la naturaleza, convivir con animales y vivir la cultura de México y sobre todo la cultura maya. Ahí dentro hasta se pone la piel chinita cuando ves sus shows con bailes típicos, ese donde te muestran el juego de pelota, rituales, símbolos, espiritualidad y demás. Y en todo momento siempre quieren que te quedes con la idea de que el grupo Xcaret tiene una profunda admiración por México. Qué bonito y qué inspirador. Pero ahí te va la contradicción que convierte todo esto en algo que parece una broma de muy mal gusto. Pues resulta que toda esa cultura maya que venden, que es el corazón de su modelo de negocio,
la del pueblo que aún sobrevive con cerca de 800,000 habitantes en la península de Yucatán, pues se la agenciaron, o sea, esa cultura nunca les perteneció. Y yo sé, tal vez tú puedas pensar algo así como de: ay, pues ¿qué tiene? ¿A poco hay que pedir permiso para hacer un show mostrando lo bonito que es México o la cultura maya? Ah, pues claro que sí. Mira, varios lugares arqueológicos y el legado cultural alrededor de ellos, que pertenecen justamente a la cultura maya, son considerados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y a ver, esto en palabras sencillas significa que su valor es incalculable. O sea que esto no solamente representa billete, sino que por toda su historia, la tradición y su significado, la UNESCO los reconoce y decide darle visibilidad a esta cultura. Ahora, no por eso significa que van a estar ya cuidando que no se haga mal uso de ella, sino que esto pone una presión internacional para que el mismo gobierno federal de México se encargue de cuidar todo esto, porque esto es un tesoro cultural. Y llevando bien las cosas, esto podría traer turismo, negocio, pero sobre todo mucha, pero mucha lana. Y pues Xcaret, además de ser un parque acuático con atracciones naturales, como que te metes a nadar con delfines, peces, tortugas y demás, también ha explorado la cultura mexicana. Y a ver, eso a mi parecer pues no está mal, pues de una u otra manera la gente que viene de otros países de esta forma pueden conocer y aprender más de México y nuestras tradiciones. Ahora, aquí hay que ser cuidadoso porque no es lo mismo que vayas a Disneylandia y que el atractivo sea tomarte fotos con un personaje como Mickey o con sus amigos, a que en Xcaret te estés tomando las fotos con un caballero águila prehispánico y que se esté lucrando así nada más con parte de ese tesoro enorme que reconoció la UNESCO. Pues eso ya está un poquito gandalla, ¿no? Xcaret desde sus inicios hizo todo el negocio que pudo sin pensarle tanto en eso de ver a quién le tenían que pedir permiso. Tenían simbología maya por todo el lugar y en su publicidad, además que su espectáculo nocturno más famoso mostraba rituales y tradiciones mayas. Y todavía hacían un evento en el que se reunían varias personas para remar dentro de barcas recreando una ceremonia muy espiritual hacia Cozumel. El origen de esta travesía en la cultura maya era para adorar a la diosa Ixchel. Y ya ves más o menos como a lo que voy, o sea, tú puedes inventarte el chorro de marketing que quieras y puedes llevarte a mucha gente a que en unas lanchas estén ahí remando por todo el mar del Caribe, pero existe una delgada línea entre ser una empresa responsable a que pues simplemente te estés forrando de lana sin reconocer el origen de donde salió todo esto. Eso se conoce como apropiación cultural y es bastante grave. Para pronto, esto es como cuando te enteras que una marca grande sacó un nuevo producto al mercado, lo vendió carísimo y todavía se robó el diseño de una comunidad indígena y al final no les dan reconocimiento, como le pasó a Adidas hace no mucho, que trataron de vender unas sandalias llamadas Oaxaca Slip-Ons, que era prácticamente el mismo diseño que tenían los guaraches tradicionales de Villa Hidalgo en Oaxaca, un calzado artesanal hecho por comunidades zapotecas. Y como que el diseñador de los zapatos Adidas nunca pensó pero ni tantito que esto despertaría la ira de todos los mexas. Y ahí es donde todos se enojan porque está entrando una empresa transnacional a hacer dinero con un diseño que tiene un origen indígena y lo van a terminar vendiendo con su marca, no piden ningún tipo de permiso, no dan ningún reconocimiento o crédito y al final toda esa lana se la van a quedar ellos. ¿A poco no suena esto como el negocio perfecto? Te tomas algo que no creaste, que está tan fregón que hasta es reconocido como un tesoro de la humanidad y tú lo empaquetas con producción de primer nivel, lo cobras en dólares y el pueblo que estás exprimiendo pues nada más se te va a quedar viendo. Y pues justamente de esto es de lo que muchos medios y comunidades en el Caribe mexicano, sobre todo las que tenían que ver con la cultura maya, estaban reclamando a Xcaret. Así que bueno, para entender cómo Xcaret pudo hacer lo que hizo durante 35 años sin que nadie los parara, necesitas conocer la pieza más peculiar de todo este novelón: el Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Porque Xcaret no andaba por ahí nada más robándose la cultura maya así nada más como si nada. No, brother. Ellos siempre dijeron que tenían permiso, que había un acuerdo con los representantes del pueblo maya, que todo estaba bien, que todo era legal porque supuestamente había un grupo de líderes mayas que representaban a todo el pueblo y con quien se estaban entendiendo los de Xcaret. El problema es que ese consejo de líderes que supuestamente les daba esa autorización no era tan cercano que digamos a los mayas de veras. Bueno, si les preguntabas en corto, ni siquiera sabían quiénes eran. Y aquí agárrate porque es donde esto empieza a parecerse a un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero con toques prehispánicos.
prehispánicos. Resulta que el Gran Consejo Maya no tiene raíces históricas reales en la comunidad, sino que fue creado así nada más por las pistolas de unos cuantos políticos en la década de 1970 por... redoble de tambor, por favor. El gobierno del PRI. Para variar, ¿por qué no? ¿Y para qué harían eso? Pues para tener a quien pagarle cuando necesitaran que alguien firmara papeles en nombre del pueblo maya. Pues sí, así le van a poner su sellito de que autorizan, les dan una credencial a estas personas, les dices, ustedes ahora representan a todos los mayas de México y ya tienes la manera perfecta para hacer tu chanchullo. Pues los meros mayas, los que todavía hacen estos ritos y siguen la tradición como los jefes ceremoniales reales y las comunidades más importantes de esta zona, que llevan siglos cuidando esta cultura, a ellos nunca les preguntaron realmente nada. Y claro que ellos tampoco reconocieron este consejo nunca. Todo esto hasta que en 2022 un grupo de representantes mayas genuinos se hartaron y decidieron quejarse, ahora sí ya hasta asesorados con abogados. Y entonces fueron al INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, a presentar una queja formal. El argumento era uno solo y era demoledor. La cultura maya es patrimonio colectivo de más de 1000 comunidades y nadie puede comercializarla sin el consentimiento libre, previo e informado de esas comunidades. Y Xcaret lo había estado haciendo sin pedirle permiso a nadie que tuviera autoridad real para darlo. Y pues como era de esperarse, cuando el INDAUTOR intervino y las cosas empezaron a poner serias, los directivos de Xcaret hicieron exactamente lo que haría cualquier empresa multimillonaria que tiene un problemita legal. Pues sacaron la chequera. Y así, en 2023, Xcaret llegó a un acuerdo con este Gran Consejo Maya. Ya sabes, el mismo consejito que nadie había elegido y que representaba a quién sabe quién. Y le soltaron 15 millones de pesos. ¿Y esto a cambio de qué? Bueno, el consejo dijo que ya no iban a seguir con ese tema legal, que ya daban todo ese caso por cerrado y que estaban de acuerdo con todo lo que hiciera Xcaret. Y entonces el INDAUTOR aceptó y dijo que ok, ya estaba todo claro, que ya se había llegado a un acuerdo y finalmente Xcaret respiró aliviado. ¿Problema resuelto? Pues eso es lo que ellos pensaban, porque aquí viene un plot twist bastante bueno. Cuando los líderes mayas reales se enteraron de este convenio, dijeron que ellos no sabían absolutamente nada de esos 15 millones de pesos, porque resulta que al final a estas comunidades les habían llegado unos cuantos pesos nada más. Ay güey, ¿y qué pasó entonces con toda esa lana? Ah, pues aquí entra en la historia el personaje más chacal de este cuento, un cuate que en algún momento había sido diputado, claro, porque ese tiene que ser el perfil de nuestro personaje, identificado como Hernán Villatoro, que siempre se había declarado como un revolucionario y enemigo de los millonarios que abusan del proletariado. Ajá. Pues resulta que este señor era el supuesto abogado y asesor del Gran Consejo Maya. Y como tenía esa enorme responsabilidad, pues la lana pasaba siempre por sus manos antes que por las de cualquier otra persona de la comunidad. Según las denuncias de los propios representantes mayas, los de a de veras, fue este hombre quien recibía los millones y al final les daba apenas unas migajas a los del consejo, que a su vez le daban todavía menos a la comunidad maya final. Así que este dinero que se suponía iba a llegar a las comunidades para construir hospitales, carreteras y escuelas, nunca llegó. Y aquí la cosa se pone bastante turbia porque es como el ladrón que roba al ladrón. Ah, una tradición muy mexicana, ¿verdad? Pues así nunca se podría saber de verdad si es que los empresarios de Xcaret de verdad tenían la mejor voluntad de darles el dinero a los del pueblo maya, pero la neta no tenía por qué aparecer por ahí un intermediario en todo esto. Lo peor es que ya te imaginarás este exdiputado, el que se decía amigo del pueblo, porque te digo, como de típica novela surrealista, llegaba en su Mercedes nuevo a cobrarle a los de Xcaret por ser que es que el conecte con los mayas. Y al final este mendigo chacalazo se quedaba con casi todo. Y mira, nada más para que veas cómo estaba la cosa. Cuando los mayas reales ya estaban cansados de que les estuvieran viendo y viendo la cara, citaron a este señor en una asamblea en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia para que diera cuentas y aclarara todo de una buena vez por todas. ¿Y qué crees? Este señor casualmente no pudo llegar ese día. Ay, mira, qué conveniente. Entonces, este esquema chacalesco seguía creciendo y estaba más claro todavía. Xcaret estaba usando la cultura maya durante décadas. Los mayas reales se quejaban porque no recibían nada de que estuvieran explotando su cultura. Xcaret decide pagar 15 millones a un consejo de chocolate que supuestamente representaba a los mayas, pero que nadie eligió realmente. Y luego ese consejo se lo entrega un abogadillo político por ahí y este chacalazo se queda con casi todo. Y las comunidades mayas reales, que son los verdaderos dueños de esta cultura, se quedaron chiflando
festejando en la loma. Pero espérate que todavía hay más. Porque, como suele pasar en estos casos en Mi México Mágico, ese mismo gran consejo también andaba mandando a sus abogados y asesores por toda la región a extorsionar a negocios locales de personas mayas, artesanos, pequeños restauranteros, emprendedores, a todos exigiéndoles pagos de hasta 2 millones de pesos por el derecho de usar elementos mayas en su publicidad o en su imagen. Todos estos eran negocios chiquititos que apenas estaban ahí pedaleándole para poder sacarlo del día, recibiendo extorsiones millonarias en nombre de la protección del patrimonio maya. Un negocio redondísimo para todos, menos para los mayas. Y a ver, yo sé que para este punto de la historia ya todos deben de estar bastante enojados, pero aguántame que lo mejor apenas está por venir. Así que, producción, pónganme la alerta de botana por favor, para que la bandita le ponga rápido pausa al video y recargue tarro y tazón, que lo que se viene tiene garantía de la octava letra, porque el cierre del video está buenísimo. ¿Ya estás listo, brother? Ahora sí, ¿en qué me había quedado? Sí, en que Xcaret creía que ya había cerrado el caso con su chequecito de 15 millones y pues no, porque resulta que bajo la nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, cuando se afecta el patrimonio cultural indígena, el gobierno de México tiene la obligación de continuar con el proceso legal aunque los afectados se retiren. O sea, en pocas palabras, aquí aunque los del Gran Consejo los hubieran embarrado de toda la lana que pudieran y que ya hubieran firmado lo que quisieran, al indautor no le quedaba de otra más que seguir investigando y tratar de hacer justicia. Y todo esto se da por el gran valor que representa la cultura maya. Así que en octubre del 2024 el indautor les dijo: a ver, mis mentes de tiburón, ya estuvo bueno, cumplan con lo que les estamos mandando de una buena vez. Pero Xcaret simplemente los ignoró. Entonces los multaron, pero los siguieron ignorando. Y como no, si todo lo que tenía que ver con la cultura maya era el corazón de su negocio. Los de Xcaret estaban preocupados y enojados, pues necesitaban encontrar una manera para poder seguir con su negocio tal y como estaba. Funcionaba muy bien y no había nada que moverle, y cualquier cosita podía resultar en que perdieran mucho pero mucho business. Entonces metieron su amparo y para febrero de 2025 un juez federal les concedió una suspensión definitiva, o sea que parecía que siempre sí se habían salido con la suya. Podían seguir usando todos estos símbolos mayas mientras se resolvía la bronca legal, así que tenían el amparo, podían seguir operando igual y el problema parecía resuelto otra vez. Pero espérate, los representantes mayas, los de a de veras, y el propio indautor dijeron: no, a ver, esto no me latió, espérate, esto no se va a quedar así. Y pidieron que se revisara otra vez el expediente. Y en octubre de 2025 el caso llegó hasta mero arriba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el juez más importante que existe en México. El que le gana a todos los demás jueces, ese. Y ahí Xcaret ya no podía llegar nada más con su contratito de 15 millones como si eso fuera suficiente. Y entonces, el 26 de marzo de 2026, este pleito se reactivó. La sesión duró 1 hora con 43 minutos y no tuvo desperdicio. Una ministra llamada María Estela Ríos fue la que presentó el caso y su argumento fue básicamente que la cultura maya no le pertenece a ninguna empresa. No es un asunto entre Xcaret y un consejito supuestamente de mayas, es patrimonio de más de 1000 comunidades y para poder usarla comercialmente se necesitaría el permiso de todas esas comunidades, los de a de veras, no del grupito que nadie había elegido. Así que esta ministra dijo que Xcaret nunca tuvo ese permiso. Y aquí llega el momento más delicioso de toda esta historia. Pues resulta que una de las ministras que estaba a favor de Xcaret y que hasta votó para darles la razón en la corte, sacó el argumento de que pues ya existía un contrato de 15 millones, ¿no? Que ya lo habían pagado. Como diciendo: oye, espérate, no sean tan malos con esta empresa multimillonaria, si ya hasta pagaron y ya arreglaron todo el asunto. Como si pagarle a ese consejito sin representación legítima fuera suficiente para comprarse el derecho de usar la cultura de todo el pueblo entero. Y la mayoría de la corte respondió que pues ese contrato no valía nada. O sea, en cristiano bien clarito, pagaron 15 millones por un permiso que el que se los vendió no tenía autoridad alguna para dárselos. Y encima lo hicieron a espaldas del pueblo que supuestamente era el que respaldaba ese consejo. Y pues todo esto acabó con 7 votos contra Xcaret y 2 a favor. Y las consecuencias fueron inmediatas. Xcaret quedó obligado, ahora sí, sin más chances, de que tenía que quitar toda la simbología maya de su publicidad, de su imagen, de sus redes sociales y de su página web. Y esa cosa que se llama la Travesía Sagrada Maya, que era ese evento que hacían desde el 2007 con 400 personas que remaban recreando esa peregrinación ceremonial hasta Cozumel, quedaba cancelada indefinidamente. Todo esto por primera vez en casi 20 años. Y a ver, hay que aclarar esto. A lo mejor la gente de Xcaret sí quería darle la lana a los mayas, pero como en México la verdad es bien difícil organizar todo esto, nunca pudieron dar con los representantes de a de veras y claramente se metieron varios gobiernos en
los 90s en todo este argüende. Me imagino que a ver si es que en una de esas les tocaba algo también, pues al final todo esto acabó en un ciclo de corrupción brutal. Sí fue real que la empresa soltó los millones de pesos para poder seguir usando la cultura maya dentro de su negocio, pero ahí fue donde apareció el otro exdiputado que era el mediador que se quedó casi con todo. Así que toda esa lana que dieron no sirvió de nada, y no solo porque este gandalla se la hubiera quedado, sino porque aunque hubiera llegado a los mayas de veras, la corte dijo que eso no resolvía absolutamente nada. Y a ver, ahora vete a cobrarle los 15 millones de pesos a ver tú a saber quién, y que además ni siquiera hay forma de comprobar quién carajos los tiene. Justicia poética de la más mexicana que hay. Pero la cosa no paró ahí. A este negocio le llegó un karma que tal vez estaría orquestado hasta por los mismísimos dioses mayas. Y es que en menos de un mes el gobierno federal también le tumbó otros 2 megaproyectos a Grupo Xcaret, como si el universo entero hubiera decidido cobrarles la cuenta de un solo jalón. El primer golpe lo dio la Semarnat, que es básicamente la secretaría que cuida el medio ambiente en México, y le negó el permiso a una empresa ligada a Grupo Xcaret para talar más de 165,000 árboles cerca de una comunidad maya en Quintana Roo. Ay güey, ¿y para qué quitarían tantos árboles? Pues ¿qué no se supone que hacen ecoturismo y que son socialmente responsables? Pues para que en esa zona donde seguramente estorbaban, ahí se construyeran 9 hoteles exclusivos de 18 pisos cada uno y un megaparque temático. Y además se supo que este proyecto iba a consumir 1 millón de litros de agua al día. Además, los habitantes de la zona andaban denunciando que les querían pagar centavos por metro cuadrado de sus propias tierras para quedárselas y hacer todo esto ahí. Luego, el segundo golpe se los dio la COFECE, que son quienes se encargan de que en México no existan los monopolios, y ellos le negaron a Grupo Xcaret la compra de las 4 empresas de ferries que operaban en toda la región, o sea, las lanchas y los barcos que llevan a la gente entre Cozumel, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres, por donde se mueven más de 8 millones de personas al año entre turistas y locales. Y es que si Xcaret se quedaba con todo eso, podía cobrar lo que se les antojara y nadie podría hacer nada. O sea que además de quedarse con la cultura maya, también querían quedarse con el mar. ¡Válgame Dios! Y así recibieron 3 golpes en menos de un mes: la Suprema Corte, la Semarnat y la COFECE, cada uno por separado y en un frente distinto. Y así es como una empresa que construyó uno de los imperios turísticos más exitosos del Caribe mexicano, que ganó el premio al mejor parque del mundo en 2018 y que tiene hoteles de lujo, parques acuáticos y miles de empleados, tuvo que sentarse a replantear todo su negocio porque habían construido todo esto sobre algo que nunca fue suyo. Y lo peor es que tuvieron un buen chance para que se corrigieran las cosas, pero al final todo se fue al carajo, porque cuando los verdaderos dueños de la cultura, ya hartos, dijeron basta, los de Xcaret incluso sí estaban dispuestos a soltar lana para llegar a un acuerdo con ellos, pero ni siquiera ahí se dieron el tiempo de ver que la lana le llegara a las personas correctas, y como casi siempre pasa en México, unos chacales agenciaron todo el billete. Y todavía los de Xcaret se dieron el lujo de decir y de pensar que ya todo así había quedado arreglado. La lección de negocios de este caso es bastante simple. No importa qué tan grande seas, qué tan famoso sea tu parque, ni cuántos premios tengas en una vitrina, si tu negocio está construido sobre algo que no te pertenece y nunca pediste permiso para usar, tarde o temprano alguien va a llegar a cobrarte la cuenta. Los directivos de Xcaret se sintieron dueños de la cultura maya durante 35 años, pero al final las autoridades, junto con varias organizaciones a favor del medio ambiente como Greenpeace y los mismos mayas, los terminaron por poner quietos. Y en el proceso de todo esto quedaron exhibidos y humillados. En fin, si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame tu emoji chacalito en los comentarios para saber que tú también detestas a los chacales que quieren todo el pastel para ellos, cuando a veces es tan grande que ni siquiera cabe en su propio plato. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar, y como siempre, nos vemos pronto.